Bienvenido. Tómate un momento para aquietar tu mente y tu corazón. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un libro antiguo. Es una revelación profunda del carácter de Dios. Un llamado a vivir con propósito, orden y santidad. El libro de Levítico nos enseña que Dios no es un Dios lejano, sino un Dios que desea habitar en medio de su pueblo. Un Dios que pone límites no para oprimir, sino para proteger la vida, restaurar la comunión y mostrar el camino correcto. Aquí descubrirás el valor de la obediencia, la importancia de lo sagrado, el significado del perdón y la belleza de una vida consagrada a Dios. Levítico nos recuerda que cada detalle importa, que la fe se vive en lo cotidiano y que acercarse a Dios requiere reverencia. Pero también abre la puerta a la restauración, la libertad y la esperanza. Te invitamos a escuchar este libro con el corazón abierto, sin prisa, sin distracciones. Permite que cada palabra te enseñe, te confronte y te transforme. Que esta lectura sea un encuentro, no solo con la ley, sino con el Dios que camina en medio de su pueblo. Comenzamos ahora. La lectura completa del libro de Levítico. Levítico, capítulo 1. El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: Habla al pueblo de Israel y diles: cuando alguno de ustedes quiera presentar una ofrenda al Señor, deberá hacerlo con un animal del ganado o del rebaño. Si la ofrenda es un animal macho sin defecto, deberá presentarlo voluntariamente a la entrada de la tienda del encuentro, delante del Señor. La persona pondrá su mano sobre la cabeza del animal, y el Señor aceptará esa ofrenda para perdón y reconciliación. Luego se sacrificará el animal delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, recogerán la sangre y la rociarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Después se quitará la piel del animal y se cortará en partes. Los sacerdotes encenderán el fuego sobre el altar y acomodarán la leña. Luego colocarán las partes del animal, la cabeza y la grasa, sobre la leña encendida. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo sobre el altar. Será una ofrenda completamente quemada, un sacrificio que agrada al Señor. Si la ofrenda es del rebaño, como una oveja o una cabra, deberá ser macho y sin defecto. Se sacrificará delante del Señor, y los sacerdotes rociarán la sangre alrededor del altar. También se cortará en partes, y se colocará sobre el fuego del altar junto con la cabeza y la grasa. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y todo se ofrecerá como sacrificio agradable al Señor. Si la ofrenda es un ave, como una tórtola o un pichón de paloma, el sacerdote la presentará al altar. Le quitará la cabeza, la quemará en el altar y dejará que la sangre escurra por el costado. Luego quitará el buche y las plumas, y las arrojará al lugar de las cenizas. Después abrirá el ave sin dividirla completamente y la quemará sobre el altar. Esta ofrenda también será un sacrificio agradable al Señor. Levítico, capítulo 2. Cuando alguien quiera presentar al Señor una ofrenda de cereal, deberá traer harina fina. Derramará aceite sobre ella y pondrá incienso. Luego la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina con el aceite y todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como una parte representativa. Esta ofrenda será un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda será para Aarón y sus hijos, es una porción muy sagrada de las ofrendas presentadas al Señor. Si la ofrenda es preparada en horno, deberá hacerse con harina fina, sin levadura, en forma de panes o tortas mezcladas con aceite. Si se cocina en sartén, también será de harina fina, sin levadura, amasada con aceite. Se partirá en pedazos y se le echará aceite por encima. Si se prepara en cazuela, se hará de harina fina con aceite. Cuando presentes al Señor una ofrenda preparada de estas maneras, deberás llevarla al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una parte como recuerdo y la quemará sobre el altar, será una ofrenda de aroma agradable al Señor. El resto será para los sacerdotes.
Ninguna ofrenda de cereal que se presente al Señor llevará levadura ni miel, porque no deben quemarse sobre el altar. Sin embargo, podrán ofrecerse como primicias, pero no se quemarán como aroma agradable. Toda ofrenda de cereal deberá llevar sal. No permitas que falte la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas. En todas tus ofrendas deberás presentar sal. Si presentas una ofrenda de los primeros frutos, deberás ofrecer espigas tostadas al fuego o grano triturado, con aceite e incienso. El sacerdote quemará una parte como recuerdo ante el Señor. Levítico, capítulo 3. Si alguien presenta una ofrenda de paz al Señor, podrá ofrecer un animal del ganado, ya sea macho o hembra, pero deberá ser sin defecto. La persona pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará a la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre alrededor del altar. De la ofrenda de paz se presentará al Señor la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre ellas, los 2 riñones con la grasa que los rodea, y el lóbulo del hígado, que será retirado junto con los riñones. El sacerdote quemará estas partes sobre el altar, como alimento ofrecido al Señor en olor agradable. Si la ofrenda es del rebaño, ya sea cordero o cabra, se presentará sin defecto. Si es un cordero, se ofrecerá delante del Señor, se pondrá la mano sobre su cabeza y se sacrificará ante la tienda del encuentro. Los sacerdotes rociarán su sangre alrededor del altar. De este animal se ofrecerá la grasa, la cola entera cortada junto al espinazo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones con su grasa y el lóbulo del hígado. Todo esto se quemará sobre el altar como ofrenda agradable al Señor. Si la ofrenda es una cabra, también se presentará sin defecto. Se pondrá la mano sobre su cabeza y se sacrificará delante del Señor. Los sacerdotes rociarán la sangre alrededor del altar. Se ofrecerá la grasa que cubre las entrañas, los riñones con su grasa y el lóbulo del hígado. El sacerdote quemará estas partes sobre el altar, es alimento presentado al Señor con aroma agradable. El Señor estableció una norma permanente para su pueblo: no comerán grasa ni sangre. Esta es una ley para todas las generaciones, donde quiera que habiten. Levítico, capítulo 4. El Señor habló a Moisés y le dijo que hablara al pueblo de Israel. Cuando alguien peque sin intención y haga algo que el Señor ha prohibido, deberá presentar una ofrenda por su pecado. Si el sacerdote ungido peca y trae culpa sobre el pueblo, deberá presentar al Señor un becerro sin defecto como ofrenda por el pecado. Llevará el animal a la entrada de la tienda del encuentro, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo sacrificará delante del Señor. El sacerdote tomará de la sangre y la llevará a la tienda del encuentro. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, frente al velo del santuario. Luego pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático y derramará el resto al pie del altar de los holocaustos. Después tomará toda la grasa del animal, la grasa que cubre las entrañas, los riñones con su grasa y el lóbulo del hígado. El sacerdote quemará estas partes sobre el altar, como se hace con la ofrenda de paz. El resto del becerro, la piel, la carne, la cabeza y las entrañas, será llevado fuera del campamento, a un lugar limpio donde se arrojan las cenizas, y allí será quemado. Si toda la comunidad de Israel peca sin darse cuenta y luego reconoce su falta, deberá presentar un becerro como ofrenda por el pecado. Los ancianos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal, y se hará lo mismo que con la ofrenda del sacerdote. Si es un jefe del pueblo quien peca sin intención, deberá presentar un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará. El sacerdote tomará de la sangre, la pondrá en los cuernos del altar y derramará el resto al pie del altar. Así el sacerdote hará expiación, y el pecado será perdonado. Si una persona común peca sin intención, deberá presentar una cabra o una oveja sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, se sacrificará y el sacerdote hará expiación por ella. Entonces será perdonada. Así el Señor enseñó que el perdón es posible cuando el pecado es reconocido y presentado delante de Él con humildad.
Levítico, capítulo 5. El Señor explicó que una persona es culpable si peca sin intención en distintas situaciones. Por ejemplo, si alguien es llamado a testificar y no dice lo que sabe, aunque lo haya visto u oído, es responsable de su falta. También peca quien toca algo impuro, como el cuerpo de un animal impuro o de una persona impura, aunque no se haya dado cuenta en el momento. Cuando se hace consciente de ello, es culpable. Asimismo, si alguien hace un juramento apresurado, prometiendo hacer algo bueno o malo, y luego se da cuenta de su error, debe reconocer su pecado. Cuando una persona reconozca su falta, deberá confesar su pecado delante del Señor y presentar una ofrenda como compensación. Podrá traer una oveja o una cabra como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella, y será perdonada. Si la persona no tiene recursos para ofrecer un animal, podrá llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. El sacerdote los presentará delante del Señor y hará expiación. Si tampoco puede traer aves, podrá ofrecer 1/10 parte de harina fina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. El sacerdote tomará una parte como recuerdo y la quemará en el altar, el resto será para los sacerdotes. Así será perdonada. El Señor también habló acerca de los pecados que se cometen contra las cosas sagradas. Si alguien falla en esto sin intención, deberá presentar un carnero sin defecto y además restituir lo que dañó, añadiendo 1/5 parte más. El sacerdote hará expiación y será perdonado. De esta manera, el Señor enseñó que reconocer la falta, confesarla y reparar el daño abre el camino del perdón. Levítico, capítulo 6. El Señor habló a Moisés y le dijo: Si una persona peca y es infiel al Señor, engañando a su prójimo en algo que se le confió, robando, extorsionando o negando algo que encontró, y luego miente bajo juramento, ha cometido pecado y es culpable. Esa persona deberá devolver lo que robó o retuvo injustamente, o aquello que se le confió, o lo que encontró, o cualquier cosa por la que haya jurado falsamente. Deberá devolverlo completo y añadir 1/5 parte más. Lo entregará a quien corresponde el mismo día que presente su ofrenda por la culpa. Además, llevará al sacerdote un carnero sin defecto como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación delante del Señor, y la persona será perdonada por todo lo que haya hecho mal. El Señor también dio instrucciones para el holocausto. El holocausto deberá permanecer toda la noche sobre el altar, y el fuego del altar deberá mantenerse encendido sin apagarse. El sacerdote se pondrá vestiduras de lino y retirará las cenizas que el fuego haya consumido, colocándolas junto al altar. Luego se cambiará de ropa y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca se apagará. Cada mañana el sacerdote pondrá leña, acomodará el holocausto y quemará la grasa de las ofrendas de paz. El fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. El Señor dio también instrucciones sobre la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor, frente al altar. Tomarán un puñado de harina con aceite y todo el incienso, y lo quemarán como recuerdo en el altar. El resto será para Aarón y sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, sin levadura. Finalmente, el Señor dio instrucciones sobre la ofrenda especial del sacerdote, que deberá presentarse el día de su consagración. Será una ofrenda perpetua, preparada con harina fina y aceite, presentada en la mañana y en la tarde, completamente quemada para el Señor. Así Dios enseñó que la fidelidad, la restitución y la constancia en su presencia mantienen viva la relación con Él. Levítico, capítulo 7. El Señor dio instrucciones acerca de la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda es muy sagrada. El animal se sacrificará en el mismo lugar donde se presenta el holocausto, y la sangre se rociará alrededor del altar. Toda la grasa será ofrecida al Señor, la grasa que cubre las entrañas, los riñones con la grasa que los rodea y el lóbulo del hígado. Estas partes se quemarán sobre el altar como una ofrenda de aroma agradable al Señor.
El sacerdote hará expiación, y la persona será perdonada. Toda ofrenda por el pecado y por la culpa pertenece al sacerdote que hace la expiación. También la piel del animal ofrecido en holocausto será para el sacerdote. La ofrenda de cereal preparada en horno, sartén o cazuela será para el sacerdote que la presente. Toda ofrenda mezclada con aceite o seca será repartida entre todos los hijos de Aarón. El Señor también habló acerca de la ofrenda de paz. Si alguien presenta una ofrenda de paz como acción de gracias, deberá ofrecerla junto con panes sin levadura mezclados con aceite, tortas sin levadura untadas con aceite y panes de harina fina. Además, presentará panes con levadura como parte de su ofrenda de acción de gracias. De toda la ofrenda se tomará una parte y se entregará al sacerdote que roció la sangre. La carne de la ofrenda de paz se comerá el mismo día si es acción de gracias. No deberá dejarse nada para el día siguiente. Si la ofrenda se presenta por un voto o de manera voluntaria, la carne podrá comerse ese mismo día y al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día deberá quemarse. Si alguien come de la carne al tercer día, la ofrenda no será aceptada. La carne que toque algo impuro no se comerá, se quemará. Solo las personas puras podrán comer de la carne. Si alguien en estado de impureza come de la ofrenda de paz, será apartado del pueblo. El Señor ordenó que no se comiera grasa ni sangre. Esta es una norma permanente para todas las generaciones, donde quiera que vivan. Finalmente, el Señor estableció que el pecho y el muslo de la ofrenda de paz sean para los sacerdotes. Esta es la porción que Dios les dio como herencia, desde el día en que fueron consagrados para servirle. Así el Señor concluyó las instrucciones sobre los sacrificios presentados en el monte Sinaí, enseñando orden, santidad y comunión con Él. Levítico, capítulo 8. El Señor habló a Moisés y le dijo que reuniera a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Debía tomar a Aarón y a sus hijos, junto con las vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes sin levadura. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y toda la comunidad se reunió. Entonces Moisés dijo que lo que estaban a punto de ver era un mandato del Señor. Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Luego vistió a Aarón con la túnica, el cinturón, el manto y el efod. Le colocó el pectoral y puso en él el urim y el tumim. Después colocó la mitra sobre su cabeza y en ella la lámina de oro, la corona sagrada, tal como el Señor lo había ordenado. Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él, consagrándolo. Roció el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlos. Luego derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con túnicas, les puso cinturones y mitras, tal como el Señor había ordenado. Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo sacrificó. Tomó la sangre, la puso en los cuernos del altar y derramó el resto al pie del altar, purificándolo. Luego quemó la grasa sobre el altar y llevó el resto del animal fuera del campamento. Después presentó el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo sacrificó. Rociando la sangre alrededor del altar, quemó todo el carnero como ofrenda agradable al Señor. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre su cabeza, y Moisés lo sacrificó. Tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Hizo lo mismo con los hijos de Aarón. Moisés tomó parte de la grasa, el pecho y el muslo, junto con panes sin levadura, y los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Después los quemó sobre el altar. El pecho fue para Moisés, tal como el Señor lo había ordenado. Moisés roció a Aarón y a sus hijos con el aceite de la unción y con la sangre del altar, consagrándolos junto con sus vestiduras.
Finalmente, Moisés les dijo que permanecieran 7 días a la entrada de la tienda del encuentro, cumpliendo todo lo que el Señor había ordenado, para completar su consagración. Aarón y sus hijos obedecieron todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. Levítico, capítulo 9. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón que tomara un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y que los presentara delante del Señor. También debía decir al pueblo de Israel que llevaran un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero de 1 año para el holocausto, un buey y un carnero para la ofrenda de paz. Y una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque ese día el Señor se manifestaría ante ellos. Trajeron todo lo que el Señor había ordenado y se reunieron delante de la tienda del encuentro. Moisés dijo al pueblo que aquello era lo que el Señor había mandado para que su gloria se manifestara. Aarón se acercó al altar y ofreció primero la ofrenda por su propio pecado. Sacrificó el becerro, y sus hijos le acercaron la sangre. Aarón mojó su dedo en la sangre y la puso en los cuernos del altar, y derramó el resto al pie del altar. Quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado, tal como el Señor había ordenado. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Luego presentó el holocausto y lo ofreció conforme a la norma. Después presentó la ofrenda del pueblo, sacrificó el macho cabrío como ofrenda por el pecado, y lo ofreció como la primera ofrenda. Presentó también el holocausto del pueblo y lo ofreció según el rito. Aarón presentó la ofrenda de cereal, tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Luego sacrificó el buey y el carnero como ofrenda de paz por el pueblo. Sus hijos le entregaron la sangre, y Aarón la roció alrededor del altar. Quemó sobre el altar la grasa del buey y del carnero, y el pecho y el muslo derecho los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Después Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Bajó del altar después de presentar la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y al salir bendijeron al pueblo. Entonces la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó de alegría y cayó rostro en tierra. Levítico, capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos, añadieron incienso y ofrecieron delante del Señor un fuego que él no había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró: en los que se acercan a mí mostraré mi santidad. Y delante de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les ordenó que sacaran a Nadab y Abiú fuera del campamento, aún con sus túnicas. Ellos los llevaron fuera, tal como Moisés lo mandó. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar, que no descubrieran su cabeza ni rasgaran sus vestidos, para que no murieran ni cayera la ira del Señor sobre todo el pueblo. El resto del pueblo sí podía lamentarse por lo ocurrido. Después el Señor habló directamente a Aarón y le dijo que ni él ni sus hijos debían beber vino ni bebida fuerte cuando entraran en la tienda del encuentro, para no morir. Esto sería una norma permanente para todas las generaciones. Así podrían distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y enseñar al pueblo todas las leyes que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés también habló con Aarón, Eleazar e Itamar sobre las ofrendas que quedaban. Les dijo que comieran la ofrenda de cereal en lugar santo, porque era una porción muy sagrada. También debían comer el pecho mecido y el muslo de la ofrenda de paz, tal como el Señor lo había ordenado. Pero Moisés se dio cuenta de que el macho cabrío de la ofrenda por el pecado había sido quemado en lugar de ser comido. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar y les preguntó por qué no habían comido la ofrenda en el lugar santo.
Aarón respondió que, después de lo ocurrido ese día, no se sentía digno de comer la ofrenda delante del Señor. Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Así el Señor enseñó que su santidad no debe tomarse a la ligera y que acercarse a él requiere obediencia, reverencia y discernimiento. Levítico, capítulo 11. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo que enseñaran al pueblo de Israel qué animales podían comer y cuáles no. De los animales que viven en la tierra, pueden comer aquellos que tienen la pezuña partida en dos y que además rumian. Pero no podrán comer el camello, porque aunque rumia no tiene la pezuña partida, es impuro. Tampoco el conejo ni la liebre, porque rumian pero no tienen la pezuña partida. El cerdo tampoco es permitido, porque aunque tiene la pezuña partida, no rumia, es impuro. No deberán comer su carne ni tocar su cadáver. De los animales que viven en el agua, podrán comer los que tengan aletas y escamas, ya sea en ríos o en mares. Pero todo lo que no tenga aletas ni escamas será impuro para ustedes. Entre las aves, hay algunas que no deben comer, porque son impuras: el águila, el buitre, el halcón, el cuervo y otras aves semejantes, así como el avestruz, la lechuza, la gaviota y el murciélago. Pero podrán comer todas las aves que sean limpias. De los insectos alados que caminan sobre cuatro patas, no deberán comerlos, excepto aquellos que tienen patas traseras para saltar sobre la tierra, como la langosta, el saltamontes y otros similares. El Señor también explicó que tocar el cuerpo muerto de un animal impuro hace a la persona impura hasta la noche, y que cualquier objeto que toque será considerado impuro y deberá ser limpiado. Si algún animal permitido muere por sí mismo, quien toque su cuerpo será impuro hasta la noche. Las vasijas, los utensilios y todo aquello que toque algo impuro deberá lavarse o destruirse, según el caso. El Señor estableció estas normas para que el pueblo pudiera distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo que se puede comer y lo que no. Y concluyó diciendo: Yo soy el Señor su Dios. Sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen con nada impuro. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Por eso, sean santos, porque yo soy santo. Levítico, capítulo 12. El Señor habló a Moisés y le dijo que enseñara al pueblo de Israel lo siguiente: Cuando una mujer dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días, como cuando tiene su periodo mensual. Al 8º día, el niño será circuncidado. Luego, la mujer permanecerá 33 días más en tiempo de purificación. Durante ese tiempo no tocará nada sagrado ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, quedará impura por 14 días, como en su periodo, y permanecerá 66 días más en purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, ya sea por hijo o por hija, la mujer llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. El sacerdote los presentará delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará purificada del flujo de su sangre. Si la mujer no tiene recursos para ofrecer un cordero, podrá llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y otro como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación, y ella quedará purificada. Así el Señor estableció una ley para el tiempo de purificación después del parto, mostrando cuidado, orden y compasión por la vida. Levítico, capítulo 13. El Señor habló a Moisés y a Aarón para enseñarles cómo reconocer las enfermedades de la piel y cómo actuar ante ellas. Cuando una persona tenga en la piel una hinchazón, una erupción o una mancha brillante que parezca una enfermedad, deberá ser llevada ante Aarón o uno de los sacerdotes. El sacerdote examinará la zona afectada. Si el pelo se ha vuelto blanco y la llaga parece más profunda que la piel, será considerada una enfermedad grave y la persona será declarada impura. Si la mancha es blanca pero no parece profunda y el pelo no ha cambiado de color, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Al 7º día volverá a examinarla. Si la mancha no se ha extendido,
la aislará 7 días más. Si después la mancha se desvanece y no se extiende, la persona será declarada pura. Si aparece una llaga antigua y luego se convierte en una mancha blanca, el sacerdote la examinará. Si parece profunda y el pelo se ha vuelto blanco, será impura. Si alguien tiene una llaga que sana y luego aparece una mancha blanca o rojiza, el sacerdote decidirá si es pura o impura. También se dan instrucciones sobre quemaduras. Si después de una quemadura aparece una mancha blanca o rojiza y el pelo cambia de color, será impura. Si no hay cambio profundo, se aislará a la persona para observación. El Señor también habló sobre la caída del cabello. Si un hombre o una mujer pierde el cabello de la cabeza o de la frente, no será impuro por eso. Pero si aparecen llagas blancas o rojizas en la zona calva, el sacerdote deberá examinarlas. Si una persona es declarada impura, deberá llevar la ropa rasgada, la cabeza descubierta y cubrirse la boca. Vivirá aislada fuera del campamento mientras dure su impureza. El Señor también dio instrucciones sobre la ropa contaminada. Si una prenda tiene manchas verdosas o rojizas, ya sea de lana, lino o cuero, deberá ser examinada por el sacerdote. La prenda será aislada 7 días. Si la mancha se extiende, será quemada. Si no se extiende, se lavará y se observará nuevamente. Si la mancha persiste, la prenda será destruida. Si desaparece, podrá usarse de nuevo. Así el Señor enseñó a su pueblo a distinguir entre lo puro y lo impuro, protegiendo la salud, la comunidad y la santidad. Levítico, capítulo 14. El Señor habló a Moisés y le dio instrucciones para el día en que una persona con enfermedad de la piel fuera declarada limpia. El sacerdote debía salir fuera del campamento para examinarla. Si la enfermedad había desaparecido, el sacerdote ordenaría traer 2 aves vivas y limpias, madera de cedro, hilo rojo y una rama de hisopo. Una de las aves sería sacrificada sobre agua corriente en una vasija de barro. Luego el sacerdote tomaría el ave viva, junto con el cedro, el hilo rojo y el hisopo, los mojaría en la sangre del ave sacrificada y rociaría 7 veces a la persona que se purificaba. Después dejaría libre al ave viva en campo abierto. La persona purificada debía lavar su ropa, afeitarse todo el cuerpo, bañarse con agua y entonces quedaría limpia. Podría entrar al campamento, pero permanecería fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día volvería a afeitarse todo el cuerpo, lavaría su ropa y se bañaría, entonces quedaría completamente limpia. Al 8º día llevaría 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, junto con una ofrenda de cereal y aceite. El sacerdote presentaría a la persona delante del Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Tomaría uno de los corderos como ofrenda por la culpa y, con su sangre, tocaría el lóbulo de la oreja derecha de la persona, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego el sacerdote derramaría aceite en la palma de su mano izquierda y, con el dedo derecho, rociaría 7 veces delante del Señor. Con el aceite restante tocaría la oreja, la mano y el pie de la persona, sobre la sangre de la ofrenda, y el resto lo pondría sobre su cabeza, haciendo expiación delante del Señor. Después ofrecería el sacrificio por el pecado y el holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así el sacerdote haría expiación, y la persona quedaría completamente restaurada. Si la persona era pobre y no podía costear estas ofrendas, el Señor permitió que ofreciera alternativas más sencillas, sin que por ello perdiera la purificación. El Señor también dio instrucciones para purificar las casas afectadas por manchas. El sacerdote debía inspeccionar la casa, si las manchas se extendían, se retirarían las piedras afectadas. Si la impureza persistía, la casa sería derribada. Si la casa quedaba limpia, se realizaría un rito de purificación similar al de la persona, para restaurarla completamente. Así el Señor mostró que su deseo no es excluir, sino restaurar, no es condenar, sino devolver la vida y la comunión. Levítico, capítulo 15. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones sobre las impurezas del cuerpo humano.
Cuando un hombre tenga una secreción de su cuerpo, quedará impuro. Esta impureza continuará mientras dure la secreción, ya sea constante o intermitente. Todo objeto sobre el que se acueste o se siente quedará impuro. Quien toque esos objetos deberá lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta la noche. Si alguien toca el cuerpo de la persona impura, también deberá lavarse y quedará impuro hasta la noche. Cualquier vasija de barro que toque la persona impura deberá romperse, y las de madera deberán lavarse con agua. Cuando el hombre quede limpio de su secreción, contará 7 días para su purificación. Lavará su ropa, se bañará con agua corriente y quedará limpio. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor, uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Así hará expiación por él. Si un hombre tiene una emisión de semen, deberá bañarse con agua y quedará impuro hasta la noche. Toda prenda o piel sobre la que caiga la emisión deberá lavarse. Cuando una mujer tenga su flujo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo objeto sobre el que se acueste o se siente quedará impuro. Quien toque esos objetos deberá lavar su ropa y bañarse. Si un hombre se acuesta con una mujer durante su menstruación, ambos quedarán impuros por 7 días. Si una mujer tiene un flujo de sangre fuera del tiempo de su menstruación, quedará impura mientras dure el flujo. Cuando quede limpia, contará 7 días y al 8º llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote. Él hará expiación y quedará limpia delante del Señor. El Señor dio estas instrucciones para que el pueblo no se contaminara y no muriera por profanar su santuario. Así enseñó a distinguir entre lo puro y lo impuro, y a vivir con respeto, orden y cuidado delante de él. Levítico, capítulo 16. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron al acercarse a él de manera incorrecta. Le dijo que advirtiera a Aarón que no entrara en cualquier momento al lugar santísimo, detrás del velo, donde está el propiciatorio sobre el arca, para que no muriera, porque allí el Señor se manifestaba en la nube. Aarón solo podía entrar al lugar santísimo siguiendo estas instrucciones, debía ofrecer un becerro como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Debía vestirse con túnica santa de lino, calzoncillos de lino, cinturón de lino y mitra de lino. Estas eran vestiduras sagradas, y antes de ponérselas debía bañarse con agua. Luego debía tomar de la comunidad de Israel 2 machos cabríos como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Aarón presentaría los 2 machos cabríos delante del Señor a la entrada de la tienda del encuentro y echaría suertes sobre ellos, una suerte para el Señor y otra para el macho cabrío que sería enviado al desierto. Aarón ofrecería el macho cabrío que le tocó al Señor como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para ser enviado al desierto sería presentado vivo delante del Señor para hacer expiación, y luego sería enviado al desierto cargando con las culpas del pueblo. Antes de eso, Aarón ofrecería el becerro como ofrenda por su propio pecado y por el de su familia. Tomaría un incensario lleno de brasas del altar y 2 puñados de incienso aromático, y entraría al lugar santísimo. Pondría el incienso sobre el fuego delante del Señor, y la nube del incienso cubriría el propiciatorio, para que no muriera. Luego tomaría de la sangre del becerro y la rociaría con su dedo sobre el propiciatorio, y delante de él la rociaría 7 veces. Después sacrificaría el macho cabrío del pueblo y haría lo mismo con su sangre, para purificar el lugar santísimo de las impurezas y pecados de Israel. Así Aarón haría expiación por el santuario, por la tienda del encuentro, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Luego Aarón pondría sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaría sobre él todos los pecados, rebeliones y faltas del pueblo de Israel. Después el animal sería enviado al desierto por medio de un hombre designado, llevando sobre sí todas las culpas del pueblo, a un lugar solitario. Después de esto, Aarón volvería a la tienda del encuentro, se quitaría las vestiduras de lino, se bañaría con agua y se pondría sus vestiduras normales. Luego ofrecería el holocausto por él y por el pueblo, completando así la expiación. Este día sería para Israel un día de descanso solemne, de humillación, arrepentimiento y reconciliación.
Una vez al año se haría expiación por todos los pecados del pueblo delante del Señor, y esta sería una ley permanente para todas las generaciones. Levítico, capítulo 17. El Señor habló a Moisés y le dijo que hablara a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Dios ordenó que cualquier persona que sacrificara un buey, un cordero o una cabra debía hacerlo a la entrada de la tienda del encuentro, delante del Señor. Si alguien ofrecía un sacrificio fuera de este lugar, sin presentarlo al Señor, sería considerado culpable de derramar sangre y sería apartado del pueblo. Esto fue establecido para que los israelitas dejaran de ofrecer sacrificios en el campo y los presentaran solo delante del Señor, a través del sacerdote. Así habría comunión y paz con Dios. El sacerdote debía rociar la sangre sobre el altar del Señor y quemar la grasa como ofrenda de aroma agradable. Esta sería una ley permanente para todas las generaciones del pueblo de Israel. El Señor también ordenó que nadie comiera sangre, ni el israelita ni el extranjero que viviera entre ellos. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, y Dios la dio sobre el altar para hacer expiación por las personas. Es la sangre la que hace expiación por la vida. Por eso, el Señor dijo que nadie debía comer sangre. Si alguien cazaba un animal o ave permitida para comer, debía derramar su sangre y cubrirla con tierra. Si alguien comía un animal que había muerto por sí mismo o que había sido despedazado por otra bestia, quedaría impuro hasta la noche. Debería lavar su ropa y bañarse con agua. Si no lo hacía, cargaría con su culpa. Así el Señor enseñó que la vida es sagrada y que la sangre representa la vida misma. Respetar la sangre era respetar la vida que Dios había creado. Levítico, capítulo 18. El Señor habló a Moisés y le dijo que hablara al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No vivan según las costumbres de Egipto, donde ustedes habitaron, ni según las prácticas de Canaán, a donde los voy a llevar. No sigan sus normas. Obedezcan mis leyes y sigan mis mandamientos. Yo soy el Señor su Dios. El que cumpla mis mandamientos vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Ninguno de ustedes debe tener relaciones con un pariente cercano. Yo soy el Señor. No deshonres a tu padre ni a tu madre. No tengas relaciones con la esposa de tu padre. No tengas relaciones con tu hermana, ni por parte de padre ni de madre. No tengas relaciones con tu nieta, ni con la hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones con la hermana de tu padre ni con la hermana de tu madre. No tengas relaciones con la esposa de tu tío. No tengas relaciones con tu nuera ni con la esposa de tu hermano. No tomes como esposa a una mujer y a su hija, ni a su nieta, eso sería una perversión. No tomes a la hermana de tu esposa como rival mientras tu esposa viva. No tengas relaciones con una mujer durante su periodo menstrual. No tengas relaciones con la esposa de tu prójimo. No entregues a tus hijos como ofrenda a dioses falsos, ni profanes el nombre de tu Dios. No practiques conductas que deshonran el cuerpo y la vida que Dios creó. No tengas relaciones con animales, ni permitas que una mujer lo haga. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que yo expulsé delante de ustedes. La tierra se contaminó y por eso fue castigada. Si ustedes hacen lo mismo, la tierra también los expulsará. Guarden mis leyes y mandamientos, y no practiquen ninguna de estas abominaciones. Yo soy el Señor su Dios. Levítico, capítulo 19. El Señor habló a Moisés y le dijo que hablara a toda la comunidad de Israel. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno debe respetar a su padre y a su madre, y guardar mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. No se inclinen ante ídolos ni se hagan dioses falsos. Cuando ofrezcan un sacrificio de paz al Señor, háganlo de manera que sea aceptado. Cómanlo el mismo día o al día siguiente, lo que quede para el tercer día deberá quemarse. Si se come después, no será aceptado. Cuando cosechen la tierra, no recojan hasta el último rincón del campo ni recojan lo que quede después de la cosecha. Déjenlo para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No roben ni engañen. No mientan unos a otros.
No juren en falso usando el nombre del Señor. No opriman a su prójimo ni le retengan el salario al trabajador hasta el día siguiente. No maldigan al sordo ni pongan tropiezo delante del ciego. Teman a su Dios. No cometan injusticia en los juicios. No favorezcan al pobre ni al poderoso, juzguen con justicia. No anden difundiendo calumnias ni atenten contra la vida de su prójimo. No guarden odio en su corazón. Corrijan a su prójimo con amor para no cargar con su pecado. No busquen venganza ni guarden rencor. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Yo soy el Señor. Guarden mis leyes. No mezclen animales de distintas especies ni siembren dos clases de semillas juntas. No usen ropa tejida con dos clases de hilo. No practiquen hechicería ni adivinación. No se corten el cabello ni la barba como lo hacen los pueblos paganos. No marquen su cuerpo por los muertos. Respeten a los ancianos y honren al mayor. Teman a su Dios. No opriman al extranjero, ámenlo como a ustedes mismos, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No usen balanzas falsas ni medidas engañosas. Usen pesas justas y medidas correctas. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Guarden todos mis mandamientos y cúmplanlos. Yo soy el Señor. Levítico, capítulo 20. El Señor habló a Moisés y le dijo que advirtiera al pueblo de Israel sobre las consecuencias de apartarse de sus caminos. Cualquiera que entregue a sus hijos a dioses falsos será condenado, porque ha profanado el nombre del Señor y ha contaminado su santuario. Si el pueblo ignora esto, el Señor mismo se levantará contra esa persona y la eliminará de entre su pueblo. También el Señor declaró que se opondrá a quienes consulten espíritus, adivinos o practiquen ocultismo, porque se han apartado de él. Dios pidió al pueblo que se consagrara y se mantuviera santo, porque Él es santo. El Señor recordó que quien maldiga a su padre o a su madre será responsable de su culpa. También habló de las relaciones prohibidas, diciendo que tales prácticas traen vergüenza y destrucción, y que cada persona cargará con las consecuencias de sus actos. Dios estableció límites claros para proteger la vida, la familia y la comunidad. Quienes quebranten gravemente estas leyes traerán juicio sobre sí mismos, porque han rechazado el orden que Dios estableció. El Señor volvió a decir que su pueblo debía guardar sus leyes y mandamientos para no ser expulsado de la tierra que les daba. Él los había separado de las demás naciones para que fueran suyos. Finalmente, el Señor dijo: Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los aparté de los demás pueblos para que me pertenezcan. Levítico, capítulo 21. El Señor habló a Moisés y le dijo que diera estas instrucciones a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Los sacerdotes no debían contaminarse tocando a un muerto, excepto por sus familiares más cercanos, padre, madre, hijo, hija, hermano o una hermana soltera cercana. No debían participar en prácticas que deshonraran su llamado, porque estaban consagrados para servir al Señor. No debían raparse la cabeza, ni rasurarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. Debían ser santos para su Dios y no profanar su nombre, porque presentaban las ofrendas del Señor. El sacerdote debía casarse con una mujer pura. No debía tomar por esposa a una mujer deshonrada o divorciada, porque estaba consagrado a su Dios. El pueblo debía honrar al sacerdote, porque él ofrecía el alimento de Dios, debía ser considerado santo. El sumo sacerdote, el que había sido ungido con el aceite santo, tenía reglas aún más estrictas. No debía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestiduras, ni acercarse a ningún muerto, ni siquiera por su padre o su madre. No debía salir del santuario ni profanar el lugar santo, porque llevaba sobre sí la unción del Señor. El sumo sacerdote debía tomar por esposa a una virgen de su pueblo, para no profanar su descendencia entre los israelitas. El Señor también dijo que ningún sacerdote con defectos físicos debía acercarse para presentar ofrendas, si era ciego, cojo, tenía deformidades, una mano o un pie dañados, joroba, enanismo.
problemas en los ojos o alguna enfermedad. Estas personas podían comer de las ofrendas sagradas, pero no acercarse al altar, para no profanar el santuario. Así el Señor enseñó que quienes se acercan a Él para servir deben hacerlo con reverencia, pureza y responsabilidad, porque Él es santo. Levítico, capítulo 22. El Señor habló a Moisés y le dio instrucciones para Aarón y sus hijos, diciendo que debían tratar con respeto las ofrendas sagradas que el pueblo presentaba al Señor, para no profanar su santo nombre. Si un sacerdote estaba impuro por cualquier causa, no debía acercarse a comer de las ofrendas sagradas hasta quedar limpio. Quien tocara algo impuro quedaría impuro hasta la noche y debía bañarse con agua antes de comer de lo santo. Ningún extraño podía comer de las cosas sagradas. Solo los sacerdotes y quienes pertenecieran a su casa podían hacerlo. Si una hija de sacerdote se casaba con alguien que no era sacerdote, ya no podía comer de las ofrendas sagradas, pero si quedaba viuda o se divorciaba y regresaba a la casa de su padre, podía volver a comer de ellas. Si alguien comía por error una cosa sagrada, debía devolver lo que había tomado y añadir una quinta parte más. El Señor también dio instrucciones sobre los animales que podían presentarse como ofrenda. El animal debía ser sin defecto, no podía ser ciego, cojo, mutilado, enfermo, con heridas ni deformidades. Un animal con algún defecto podía usarse como ofrenda voluntaria, pero no sería aceptado para cumplir un voto. No se debía ofrecer al Señor un animal que tuviera los testículos dañados, ni sacrificar el mismo día a una vaca o a una oveja junto con su cría. Cuando se ofreciera un sacrificio de acción de gracias, debía comerse el mismo día para que fuera aceptado. Nada debía guardarse para el día siguiente. El Señor concluyó diciendo que el pueblo debía guardar sus mandamientos y cumplirlos. Él es el Señor que los santifica y que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Levítico, capítulo 23. El Señor habló a Moisés y le dio instrucciones para Aarón y sus hijos, diciendo que debían tratar con respeto las ofrendas sagradas que el pueblo presentaba al Señor, para no profanar su santo nombre. Si un sacerdote estaba impuro por cualquier causa, no debía acercarse a comer de las ofrendas sagradas hasta quedar limpio. Quien tocara algo impuro quedaría impuro hasta la noche y debía bañarse con agua antes de comer de lo santo. Ningún extraño podía comer de las cosas sagradas. Solo los sacerdotes y quienes pertenecieran a su casa podían hacerlo. Si una hija de sacerdote se casaba con alguien que no era sacerdote, ya no podía comer de las ofrendas sagradas, pero si quedaba viuda o se divorciaba y regresaba a la casa de su padre, podía volver a comer de ellas. Si alguien comía por error una cosa sagrada, debía devolver lo que había tomado y añadir una quinta parte más. El Señor también dio instrucciones sobre los animales que podían presentarse como ofrenda. El animal debía ser sin defecto, no podía ser ciego, cojo, mutilado, enfermo, con heridas ni deformidades. Un animal con algún defecto podía usarse como ofrenda voluntaria, pero no sería aceptado para cumplir un voto. No se debía ofrecer al Señor un animal que tuviera los testículos dañados, ni sacrificar el mismo día a una vaca o a una oveja junto con su cría. Cuando se ofreciera un sacrificio de acción de gracias, debía comerse el mismo día para que fuera aceptado. Nada debía guardarse para el día siguiente. El Señor concluyó diciendo que el pueblo debía guardar sus mandamientos y cumplirlos. Él es el Señor que los santifica y que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Levítico, capítulo 24. El Señor habló a Moisés y le dio instrucciones para el cuidado del santuario. Ordenó que el pueblo trajera aceite puro de oliva para el candelabro, para que la lámpara permaneciera encendida continuamente. Aarón debía mantener las lámparas encendidas delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como una ley permanente para todas las generaciones. La luz debía arder constantemente en el lugar santo. El Señor también dio instrucciones sobre el pan de la presencia. Se debían preparar 12 panes con harina fina, colocados en 2 filas sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Cada día de reposo se renovarían los panes y se pondría incienso puro junto a ellos como ofrenda memorial.
Los panes serían para Aarón y sus hijos, quienes los comerían en un lugar santo, porque eran cosa santísima. En ese tiempo, el hijo de una mujer israelita y de un hombre egipcio tuvo una pelea con un israelita. Durante la discusión, este hombre blasfemó el nombre del Señor y lo maldijo. Lo llevaron ante Moisés y lo pusieron bajo custodia hasta que el Señor indicara qué hacer. El Señor habló a Moisés y le dijo que el hombre que había blasfemado debía ser llevado fuera del campamento. Todos los que lo oyeron debían poner sus manos sobre su cabeza, y luego toda la comunidad debía ejecutar el castigo. El Señor declaró que cualquiera que blasfemara el nombre de su Dios sería responsable de su pecado. Quien quitara la vida a otra persona sería condenado. Quien causara daño a su prójimo recibiría un castigo equivalente, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Así como hizo daño, así se le haría. La misma ley se aplicaría tanto al extranjero como al israelita, porque el Señor es Dios de todos. Moisés comunicó estas palabras al pueblo de Israel, y ellos actuaron conforme a lo que el Señor había ordenado. Así el Señor enseñó que su presencia debe mantenerse viva, que lo santo debe cuidarse, y que su nombre merece respeto absoluto. Levítico, capítulo 25. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dio estas instrucciones para el pueblo de Israel. Cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra también tendrá un descanso dedicado al Señor. Durante 6 años sembrarán sus campos, podarán sus viñas y recogerán sus cosechas, pero el 7º año será un año de descanso completo para la tierra. No sembrarán ni cosecharán, la tierra descansará delante del Señor. Lo que la tierra produzca por sí sola durante ese año servirá de alimento para ustedes, para sus siervos, para los extranjeros que vivan entre ustedes y para los animales. Además, deberán contar 7 semanas de años, es decir, 49 años. Al cumplirse ese tiempo, en el día de la expiación, se tocará la trompeta por toda la tierra. Ese año 50 será declarado año del jubileo. En el jubileo, cada uno regresará a su propiedad y a su familia. La tierra que haya sido vendida volverá a su dueño original. Nadie será oprimido, porque todos pertenecerán al Señor. Si alguien se empobrecía y vendía parte de su tierra, su pariente más cercano tenía el deber de rescatarla. Si no podía, en el jubileo la tierra regresaría automáticamente a su familia. Si un israelita caía en pobreza y se vendía como siervo, no debía ser tratado como esclavo, sino como trabajador temporal. En el jubileo, él y sus hijos quedarían libres y regresarían a su familia, porque los israelitas son siervos del Señor, a quien él sacó de Egipto. El Señor ordenó que nadie explotara a su hermano. Debían temer a su Dios y ayudarse unos a otros. Si alguien se empobrecía, los demás debían sostenerlo sin cobrar intereses ni aprovecharse de su necesidad. El Señor prometió bendecir la obediencia. Dijo que si guardaban sus mandamientos, la tierra daría su fruto, habría alimento en abundancia y vivirían seguros. El Señor concluyó diciendo: Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán. La tierra es mía, y ustedes viven en ella como extranjeros y huéspedes. Levítico, capítulo 26. El Señor habló al pueblo de Israel y les dijo que no se hicieran ídolos, ni levantaran imágenes, ni piedras sagradas para adorarlas, porque Él es el Señor su Dios. Debían guardar sus días de descanso y respetar su santuario. El Señor prometió que, si obedecían sus mandamientos y caminaban conforme a sus leyes, enviaría lluvias a su tiempo. La tierra daría su fruto, los árboles producirían en abundancia y habría alimento suficiente. Disfrutarían de paz en la tierra, dormirían sin temor y no habría amenazas. El Señor estaría con ellos, caminaría en medio de su pueblo y sería su Dios. También prometió victoria sobre los enemigos, crecimiento, seguridad y su presencia constante. Recordó que Él fue quien los sacó de la esclavitud de Egipto para que caminaran con libertad. Pero si no obedecían, si despreciaban sus leyes y rechazaban sus mandamientos, vendrían consecuencias. El Señor permitiría temor, enfermedades, derrota,
sequía y escasez. La tierra no daría su fruto y el esfuerzo sería en vano. Si aún así no se volvían a él, las advertencias aumentarían. Vendrían dificultades más fuertes, pérdida de paz, invasiones, hambre y dispersión entre las naciones. El pueblo sería llevado al exilio y la tierra descansaría mientras ellos estuvieran lejos. Sin embargo, el Señor también dijo que, aun en medio del castigo, si el pueblo reconocía su culpa, se humillaba y regresaba a él con corazón sincero, él recordaría su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No los rechazaría ni los destruiría por completo, porque Él es el Señor su Dios. El Señor concluyó reafirmando que sus leyes fueron dadas para la vida, para la comunión y para que el pueblo supiera que Él camina con los que le obedecen. Levítico, capítulo 27. El Señor habló a Moisés y le dio instrucciones sobre los votos y las cosas dedicadas a Él. Cuando una persona hacía un voto especial para dedicar a alguien al Señor, se establecía un valor según la edad y el sexo de la persona dedicada. Ese valor debía entregarse al santuario. Si la persona no tenía los recursos, el sacerdote ajustaría el valor según sus posibilidades. Si alguien dedicaba un animal permitido como ofrenda, ese animal quedaba consagrado al Señor y no podía cambiarse por otro. Si intentaba hacerlo, ambos animales quedarían consagrados. Si se dedicaba un animal no permitido para sacrificio, el sacerdote lo valoraría y quien lo había dedicado podría rescatarlo pagando su valor más una quinta parte adicional. Cuando alguien dedicaba su casa al Señor, el sacerdote la evaluaba. Si el dueño quería recuperarla, debía pagar el valor establecido más una quinta parte. Si una persona dedicaba parte de su campo heredado, el valor se fijaba según la cantidad de semilla necesaria para sembrarlo y los años que faltaran para el jubileo. Si quería rescatar el campo, debía añadir una quinta parte. Si no lo rescataba, en el jubileo el campo pasaba a ser del Señor. Los primogénitos de los animales ya pertenecían al Señor y no podían ser dedicados de nuevo. El diezmo de todo lo que produce la tierra, tanto de semillas como de frutos y ganado, pertenecía al Señor y era cosa santa. Si alguien quería rescatar parte de su diezmo, debía añadir una quinta parte. El Señor concluyó diciendo que estas eran las leyes, los mandamientos y las instrucciones que dio a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Así termina el libro de Levítico, recordando que todo lo que se promete a Dios debe hacerse con responsabilidad, reverencia y fidelidad. Así concluye el libro de Levítico. Un llamado eterno a vivir en santidad, obediencia y comunión con Dios. Que estas palabras permanezcan en tu corazón. Y que el Dios que habita en medio de su pueblo camine contigo cada día.